A lo largo de nuestras vidas, desde que nacemos, fíjense que lo que sucede es que comienza a desarrollarse en nosotros un nivel particular de confianza. Y esa confianza comienza a ser progresiva. Pero sucede también que hay desconfianza. Y nosotros comenzamos a aprender sobre todo a confiar en nuestros padres. Y por eso, desde pequeños, si tenemos situaciones donde somos heridos en nuestros corazones, ¿verdad? Cuando esos corazones todavía están pues en proceso de crecimiento, de maduración, ahí es donde recibimos muchas de nuestras heridas inicialmente. Y yo quiero irme todavía un poco más atrás. Yo quiero irme un poquito más atrás y quisiera que, si tienes ahí tu Biblia, vayamos al libro de Génesis, nada más un poquito más atrás. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 9, sucede algo que es importante, porque es exactamente donde Dios está cuestionando a Adán acerca de su pecado. Y en ese momento Dios hace una pregunta y le dice, ¿dónde estás? Repite conmigo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y después dice, y tuve miedo. Y esta es la primera vez que el hombre tuvo temor. Después de haber tenido una relación cercana con Dios, y de tener una confianza plena en Dios, este fue el primer momento donde se rompe, donde se quebranta la confianza de parte del hombre en Dios. Y a partir de ese momento, si ustedes se fijan, hoy tenemos nosotros una batalla en la cual estamos todos los días tratando de creer en Dios, tratando de confiar en Dios, pero también al mismo tiempo batallando en situaciones en las cuales aún todavía ciertas áreas y ciertas acciones que hacemos simplemente reflejan una falta de confianza en Dios. Y yo quiero que ustedes vean este momento, porque en este mismo momento fue donde esto se rompió, esto se quebró. Para ilustrarte lo que es en sí la confianza, fíjense qué importante esto. En 1859 hubo una persona que él era un atleta, un malabarista de estos que se atreven a caminar en cables suspendidos. Ahí está, este hombre se llamó Charles Blondier. Y él dijo, yo voy a cruzar las cataratas del Niágara y se va a poner un cable suspendido y voy a cruzarlo. Y él comenzó a caminar sobre este cable suspendido y ¿saben cuántas personas había ahí reunidas? Más de 50,000 personas en ese momento. Y había reporteros y había todo tipo de mirones y gente que va porque dice, bueno, en cualquier momento está loco, se va a caer. Pero él no solamente cumplió su hazaña, sino que cuando llegó a un extremo regresó y tomó una carretilla. Y esa carretilla la siguió llevando, ¿verdad? Y volvió a regresar con su carretilla. Y estaban ahí los reporteros y él se dirigió a uno de los reporteros. Y este reportero, ¿verdad?, le preguntó, el Charles, el malabarista, le dijo al reportero, ¿usted cree que pueda yo hacer que se suba a esta carretilla y cruzar con usted y poderlo traer de regreso? ¿Se quiere subir conmigo? Aquí está la carretilla. Y el reportero le dijo, no, de ninguna manera, ¿verdad? ¿Quién le hubiera dicho que sí? Si ya había un loco, ¿para qué arriesgábamos a otro? Entonces él dijo, no me voy a subir. Pero él, sorprendido después de que ya había hecho esto 2 veces, le dijo al reportero, bueno, ¿y por qué no?
Y el reportero dijo, yo creo que usted puede hacerlo, pero no confío en usted. Fíjense la respuesta. Yo creo que usted sí puede hacerlo, pero yo no confío en usted. Y esta misma respuesta es a veces lo que sucede con nosotros, con Dios. Creemos que Dios lo puede hacer, pero no confiamos en que lo puede hacer. Son dos cosas diferentes. Yo creo que Dios abrió los mares, pero no confío en que Dios pueda suplir para que yo pague la renta el día de mañana. ¿Se fijan? Dos cosas diferentes. Entonces, la confianza es aquello que nos mete a nosotros en esa carretilla. Cuando tú tienes confianza con los ojos cerrados, ¿verdad? Claro que como cosa chistosa en este evento mismo que sucedió, después de que el reportero le dijo que no, ¿saben qué sucedió? Le dijo a su representante, pues mira, este me dijo que no, pero tú eres mi representante y tú sí tienes que creer y tú te subes. Y no sé si vieron una foto donde él va cargando un hombre, él es su representante. Y él no le quedó de otra más que confiar en él, ¿verdad? Porque era su representante. Pero el reportero se zafó de ese problema. Ahora, en nosotros está creer y confiar en Dios para que las cosas comiencen a suceder, porque con Dios, en el momento en que llega Jesús a tu vida, yo te voy a decir algo, empiezan a haber también riesgos, los riesgos no se terminan, incluso va a haber más riesgos, porque Él va a comenzar a probar nuestro carácter y nuestra confianza en Él como nunca antes. Y va a poner situaciones de que te pongan a prueba de forma en la que tú vas a tener que tomar decisiones y donde digas, ya no me queda otra, me tengo que subir a la carretilla porque confío plenamente en Dios. Confío en mi Padre, confío en mi Señor. Y eso lo que comienza a hacer es a incrementar mi medida de fe. ¿Y qué es la fe? ¿Cómo lo definimos? El gozo anticipado. Es saber que cuando yo esté en la carretilla, a pesar de que esté en el riesgo más alto, yo voy a estar bien, porque sé que Él tiene el control. No es un malabarista loco que se le ocurrió, sino es Dios, el creador de todo. Hoy, ¿qué es lo que sucede? Fíjense qué importante lo que está sucediendo en las escuelas. Están las teorías del evolucionismo. Desde chicos comienzan las teorías y las películas y todo lo que vemos donde hay una evolución. Y donde hay una evolución, simplemente Dios ahí termina. Porque todo es prácticamente por casualidad y por coincidencia. Entonces lo que sucede y comienza a suceder es que yo comienzo a hacer a Dios a un lado. Y por eso hoy, más que nunca, comenzamos a ver generaciones que ya no creen en Dios. Porque Dios se le hizo a un lado desde que eran pequeños. Así es que cuando a tus hijos les estén enseñando esta teoría de la evolución y donde su tatarabuelo era un chango, tú le tienes que decir, no, por ahí no va. Tal vez tu tatarabuelo de parte de tu papá se parezca, pero no va por ahí. Quítalo. Y esto va a llegar en algún momento. Si tú tienes hijos pequeños, esto va a comenzar. Lo vas a tener que vivir y lo vas a tener que confrontar, porque hay verdades y hay mentiras. Y tú no puedes sobrecoger una mentira. Y desde chicos se les tiene que enseñar a nuestros hijos que hay un Dios verdadero. Y por eso hace 8 días declaramos, ¿se acuerdan todos ustedes que? Yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso implica una decisión que me lleva a una acción. Y esa acción me lleva a un ser, a una manera de ser. ¿Qué somos hoy? ¿Somos, como decimos, creyentes? ¿O realmente confiamos en que Dios tiene la autoridad, la potestad para poder hacer lo que Él sabe hacer muy bien? Que es, después de que
por nuestras limitaciones no podemos hacerlo, Él comienza a entrar en acción. Dios todo el tiempo nos está invitando, y esa es una de las particularidades para el ahora. Lo que tú decidas hoy, a través de la confianza que pongas en Él, es lo que te va a llevar a tus grandes logros. Porque no lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer con Él. Y lo importante también hoy es lo que tú crees de ti mismo. ¿Qué tanto crees en ti mismo? Tú puedes venir aquí y declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sales y es otra semana igual o peor. Porque no lo estoy yo creyendo. Porque lo dije a través de mi boca, lo creí en mi mente, pero no tengo la confianza en el corazón de saber que así es. ¿Me entienden? Y eso nos lleva a caminos diferentes, porque una es estar viendo los toros desde la barrera y otra es tener realmente el hecho de saber, decir: oye, ahí viene el toro, pero Dios ahora sí está conmigo, pero ya estoy allá abajo y lo voy a enfrentar y voy a ganar, porque tengo un Dios que antes de que yo comience a pelear, Él ya venció, Él ya tuvo la victoria. Repite conmigo: yo soy importante. Créelo, confiésalo ahora. Yo soy importante. Yo soy importante. Más fuerte: yo soy importante. ¿Lo crees? ¿Te ves tú así? Entonces, si sales de aquí y te das un martillazo con un clavo y dices: qué bruto soy. ¿Qué pasó? ¿Sabes por qué sucede eso? Porque no lo compré. No está en mi corazón. Y tal vez hoy lo pueda yo decir, pero a lo mejor en una semana, en 2 semanas, en un mes, algo me va a salir mal y yo digo: no sirvo para nada. Oye, pero es que tú declaraste que eras muy importante. No sirvo para nada. Mírame, todo me sale mal. Todo me sale mal. Y esa no es la mentalidad que debemos de tener en Cristo. Fíjense qué importante cuando nosotros comenzamos a hacer este tipo de afirmaciones, yo comienzo a tener una certeza en mi corazón. Quiero compartirles una historia, y es una historia personal. Hace algunos años, o ya muchos años atrás, cuando yo comencé a trabajar, inicié trabajando en un banco aquí en México. Y el primer año, y tal vez el primer año y medio, estaba saliendo yo de la universidad y más o menos yo tendría alrededor de unos 23 años, 24 años de edad. Y a mí me encantaba lo que yo estaba haciendo dentro del banco. Era un área muy importante porque a mí me apasiona todo lo que es el tema tecnológico, las telecomunicaciones, conectar una cosa con otra, era mi pasión. Y en ese entonces, bueno, pues estaba algo que era muy importante, que era un centro de monitoreo de todo lo que eran las sucursales del banco y todos los centros de cómputo del banco. Y tú entrabas a este lugar y hagan de cuenta que era como la NASA, había unas pantallas y los enlaces que estaban ahí uniendo vía satélite y por fibra óptica y todo estaban ahí, se ponían de colores, si no funcionaba algo se ponía rojo y bueno, pues era algo impresionante verlo y entrar ahí. Y había estado yo trabajando, pero había yo desarrollado proyectos por mi cuenta. Y llegó un momento en el que el gerente de este lugar fue destituido. Y mi jefe me llamó y me dijo: Humberto, quiero que te hagas cargo de la operación y quiero yo que estos muchachos que están ahí te reporten a ti. Y vas a ser gerente. Y yo, wow. Si yo tenía una tarjeta en el banco y la primera tarjeta que me dieron, que hasta me dio pena porque decía Humberto Martuchelli, programador junior tipo D. Yo dije, bueno, ¿qué puede haber algo peor que eso? Yo ya no sé. Entonces, nos las dieron a un amigo y a mí.
pues guardamos las tarjetas y ahí se quedaron para el museo y para la historia. Nunca me atreví a repartir una cosa de esas, ¿verdad? Pero entonces, por fin ya tenía una que decía gerente. ¡Wow! Gerente, qué bonito se oía. Y yo estaba muy joven, ¿no? Para mis 24 años, gerente. Yo llegué con mi mamá y mamá, ya soy gerente. Y llegué con mis hermanos, salude al nuevo gerente. Y así estaba yo. En ese entonces no conocía yo a Jesús, no había tenido yo un encuentro. Y bueno, pues para mí, pues yo lo había logrado en mis méritos, en mis fuerzas. Era algo que me correspondía. Pero resulta que el primer día que yo llegué a este lugar, ¿saben qué sucedió? Las personas que estaban ahí, que tenían mucho más conocimiento que yo, llegaron y se me pusieron alrededor y me dijeron, ¿sabes qué, Humberto? Se cayó ahorita el enlace, que de los enlaces importantes que tenemos, no está funcionando toda la plaza de Monterrey. Y me acuerdo que me dijeron, ¿qué vas a hacer? Y en ese momento vi cómo las letras de gerente se empezaban a desmoronar, ¿verdad? Porque tenía el puesto, tenía el nombramiento, pero simplemente yo no confiaba que era un gerente. Tenía temor. Yo no sabía ni cómo instruir a las personas en que ejecutaran algo. Pero Dios desde ahí ya me estaba puliendo. Ya me había subido a la carretilla. Y estaba yo caminando en el cable, ay, es que está bien alto. Y ahora, ¿cómo les digo a estos que no sé ni qué vamos a hacer? Si ellos son los expertos. Y no para terminar ahí, resultó que una de las personas que tenía que llegar al turno de las 6 de la mañana, siempre llegaba tarde. Y desafortunadamente para mí, era el concuño de mi jefe, de uno de los directores del banco que me había puesto en ese nombramiento, me había dado el nombramiento. Y yo dije, yo tengo que tomar decisiones, porque este muchacho nos está metiendo ya en problemas. Digo muchacho, y era una persona creo que más grande que yo, ¿verdad? Pero lo quiero ver en retrospectiva, de más edad. Entonces yo llegaba y le decía, oye, pero ¿por qué no llegas temprano? Pues así voy a llegar. ¿Tienes algún problema? Wow. Y yo, pues trata de llegar más temprano. Así, trata de llegar más temprano. Bueno. Y al día siguiente igual. Pero en mí no estaba la autoridad del puesto. ¿Me entienden? El nombramiento, wow. Y en las juntas, wow. Pero yo llegaba a ese lugar temblando. Porque yo sabía que no tenía la confianza y la autoridad para poder ejercer eso. Y después de 6 meses, después de 3, 4 meses, yo tuve que llegar con mi jefe y decirle, oye, ¿sabes qué? Esta persona, ya no sé qué puedo hacer con ella, está faltando mucho, no llega a tiempo y me está metiendo en problemas. Y me encantó porque mi jefe me dijo, Humberto, tú tienes toda la autoridad y para eso te di el nombramiento, tú decide. Y yo se lo agradecí toda la vida, porque él me respaldó. ¿Qué quieres hacer? Y le dije, Pepe, si no tienes inconveniente, lo quiero yo correr, lo quiero liquidar, porque es un daño para nosotros como institución y es un daño para él porque simplemente está llevando un patrón que no es bueno para su vida. Y me dijo, así se habla, tienes todo mi respaldo, lleva a cabo lo que tienes que hacer. Yo llegué y dije, ahora sí voy a ser gerente, vente para acá. ¿Sabes qué? Hoy fue tu último día por esto, esto y esto. Y después de que tomé esa decisión, ¿qué sucedió? Las demás personas entonces comenzaron a ver respeto. Porque a veces Dios no te puede formar en lo bajito. Si te subes en una cuerdita y dices voy a cruzar un chapoteadero y aquí ando, ¿verdad? Y
Eso no funciona para Dios. Y a veces queremos que las pruebas sean así en lo bajito y en el chapoteadero, aquí donde yo sé que puedo nadar y no. Así no funciona con Dios. Yo tengo que ganarme el nombramiento. Y el nombramiento es que soy linaje escogido de parte de Dios y soy alguien que le importa. Alguien por el cual su hijo tuvo que pagar un precio por mi vida. Y eso me da un valor. Tú sabes, por ejemplo, las ostras y las perlas. Tú sabes que adentro de tal vez una en cada 1000 tiene una ostra, una perla. Adentro de la ostra hay una perla. Y es una perla preciosa que está ahí. Pero cuando nosotros, nuestro esquema de valores y nuestra falta de confianza no está bien simbrado, nosotros nos creemos ostras y no perlas. Y nadie en su sano juicio anda con un collar de ostras. Sí. Dios, nuestro Padre, nos hizo perlas de su reino. Y estamos hechos para portar con honor lo que es su reino. Tú eres perla preciosa en su reino. Tú eres una piedra valiosa en su reino. Y por eso cuando dice la palabra que Jesús vino por los perdidos, nosotros somos esos perdidos. Pero no nos buscaría si fuéramos ostras. Las ostras no tienen ningún valor. Pero lo que está dentro de la ostra es invaluable. Y tú eres hoy una perla preciosa en el reino de Dios. Hoy podemos creer que en verdad somos creyentes, que seguimos a Cristo, que nos llamamos cristianos, pero no actuamos conforme al nombramiento. Los primeros cristianos, esto lo sabían muy bien, sabían que tenían un valor y conocían de la eternidad. Y esa confianza en Dios hacía que cuando estuvieran siendo apedreados, quemados, puestos en los leones, ellos murieran cantando. Porque cuando tienes la confianza puesta en Cristo, ante la peor situación, tú vas a cantar alabanzas a Dios. Porque sabes que vales mucho y sabes que Él vino a morir por ti y sabes que tienes un valor para la eternidad. Cuando nosotros no sabemos eso, tenemos temor. Porque creemos que todo se va a acabar cuando llegue el último día de estar en esta tierra, que no sabemos cuál es. Podemos salir de aquí y hoy puede ser nuestro último día. Pero si yo tengo la confianza de que valgo en su reino, que soy una perla preciosa, entonces yo camino bien hasta el día en el cual yo tengo que entregar cuentas. Porque sé que tengo valor y ese valor me va a dar un tiempo para la eternidad que hoy tal vez no crea que merezco, pero en Cristo lo merezco. Y hoy tú eres merecedor de una eternidad porque tienes un valor para Dios. Por eso hoy estás aquí. Dile a la persona que está a tu lado, por eso hoy estás aquí y Dios te está hablando. Porque tienes valor, eres importante, vales mucho, vales mucho. Y entonces ahora sí, tú di y decide si te puedes subir a la carretilla. Cuando va Dios contigo, no tienes ningún temor. Porque sabes quién es el que va tomando esa carretilla y siempre va contigo a donde tú vayas. ¿Sí o no? Y eso me da un valor, me da una certeza y me da una confianza en saber que yo tengo un espacio, un tiempo y una serie de decisiones que también tengo que tomar. Pero ¿qué sucede? Y ahora sí es donde viene la prueba. Viene el tiempo de conflicto, el tiempo de aflicción y yo tengo que tomar una decisión. ¿Creo o no creo en su palabra? Y esa es una pregunta que yo me tengo que hacer. ¿Creo o no creo en su palabra? ¿Confío o no confío en el Dios
que inspiró esta palabra. Y si tú confías, entonces tu actuar, tu ser tiene que ser diferente. Porque cuando yo creo, cuando yo confío, cuando sé que Dios está conmigo, así como estas flores que hoy están aquí, estas son creación de Dios. Estas son creación de Dios. Él tuvo un cuidado especial para esto. ¿Y qué dice su palabra? ¿Cuánto más no tendrá ese cuidado por mí? Si tú dudas, lo único que tienes que hacer es mira una flor, ve un ave y ve cómo Dios le suple su necesidad, cómo la alimenta y cómo la confianza del ave no está puesta en saber qué comerá el día de mañana, sino él sabe, un ave sabe que ahí va a estar su alimento. No tiene que preocuparse por ello. Pero nosotros que somos seres conscientes empezamos a cuestionar porque la confianza se perdió desde Génesis. Pero a través de Jesús esa confianza fue restituida. Repite conmigo, restituida. Porque tengo tanto valor que le importo. Y tengo tanto valor que Él vino a morir por mí. Ahora, cierro yo con esto. Es tan riesgoso no tener confianza como saber que tengo un exceso de confianza en mí. Porque la confianza no debe de estar puesta en ti, sino en Dios. Y porque confío en Él, tengo confianza. Ese es el orden. Y en Proverbios, un proverbio que escribe el rey Salomón, el hombre más sabio que ha habido, él escribe lo siguiente, Proverbios 3:5. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia ¿qué? Inteligencia. Repítelo conmigo. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Cuando yo estoy conectado al IQ de Dios, tengo su IQ. No necesito yo ser tan inteligente porque Él hace las cosas a través de mí. En Él confío. Y después dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Si lo reconocemos en todos nuestros, ¿cuáles son los caminos? ¿Cuál es un camino? Es una decisión donde yo ya lo involucré porque confío en Él y ahora voy a comenzar a caminar en ese camino. Y Él dice que Él, a pesar de que yo esté caminando y a veces la riegue, si yo lo tomé en cuenta y lo consideré para tomar esa decisión, ese camino va a ser bueno porque su palabra dice que Él abrirá sendas donde no las hay. Porque pedí autorización y me puedo equivocar. Porque somos humanos. Pero habitamos bajo el abrigo del Omnipotente. Y ese abrigo es el que nos da siempre esa cobertura y esa corrección. Y después dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas necio, cabeza hueca. No te bases en tus decisiones, en lo que, a veces es que me late. No, que no te lata. Pregúntale a Dios y Dios te va a contestar. Porque es Padre y yo tengo que creer y tener la confianza en un Padre que sí contesta. Y dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor. Es decir, el temor de Dios es amo a Dios y por eso le pregunto y siempre voy a huir del mal. Y después dice que todo esto, el resultado va a ser que infunda salud a mi cuerpo y me va a fortalecer. ¿Cuántos necesitamos ser fortalecidos todos los días? Todos, no hay ninguno que no necesite esa fortaleza. Y después dice algo que es importante. ¿Y por qué está aquí? Dice, y honra al Señor con todas tus riquezas y los primeros frutos de tus cosechas. ¿Por qué está esto aquí? Si no es Malaquías 3:10. No está hablando de los diezmos. Está hablando de la confianza. ¿En quién está puesta hoy mi confianza? ¿En el Dios del dinero, en el Dios de las riquezas o en el Dios todopoderoso, creador de cielo y tierra? Porque el hombre, ¿verdad? Qué curioso, pierde la confianza
o hay una destitución económica y en ese momento todo se cae, se viene para abajo. Pero aquí lo que nos dice es hónralo, porque nosotros cuando lo ponemos arriba de lo material, Él lo que hace es lo siguiente. Fíjate en el siguiente verso lo que dice. Dice que una vez que lo honras, dice, así tus graneros, ¿sí? Es decir, todo lo que tienes, cuentas de banco, todo esto, dice, estarán llenos, ¿cómo? ¿Cuál crisis? ¿Cuál devaluación? Mi economía depende de Dios, porque en Él está puesta mi confianza. En Él está puesta mi confianza. Y así como tuvo cuidado de esas flores y las aves, hoy yo confío en Él. No creo, confío. Sé que Él lo va a hacer. Y dice que llenarán a reventar tus bodegas. No hay bodegas, y lo vimos el año pasado con todo lo que Dios virtió con el aceite de las vasijas. No hay vasijas que puedan contener la bendición abundante de Dios. No hay graneros grandes que puedan contener la bendición abundante de parte de Dios cuando yo lo honro y lo pongo en primer lugar en mi vida. Y después dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina ¿a qué? Gracias, Padre, porque nos disciplinas. Porque eso significa que valgo, que me amas. Que me amas. Hoy tal vez la parte humana diga, no toques a un niño ni con el pétalo de una rosa. Y tú vas a ver cuán chueco va a crecer y lleno de espinas. Esa es una realidad. Por eso la Biblia lo que nos dice es, oye, así como Dios te disciplina a ti, tienes que aprender a disciplinar a tus hijos desde pequeños. Ay, qué bonito, mira, le está pegando, está gritando, está dando cucharazos, está haciendo su berrinche. Déjalo, pobrecito, porque esa es la nueva onda, ¿no? Si Dios nos disciplina por amor, ¿cuánto más nosotros no debemos hacer lo mismo? Y tenemos que hacerlo en amor. Ojo, esta es la diferencia. En amor. Repite conmigo, en amor. Porque Dios nos disciplina en amor, nosotros también disciplinamos en amor. Segunda de Corintios 3:18 dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. A medida de que tú estás dispuesto a confiar en Dios, tienes tú que saber que Dios te va a agregar una fuerza especial. Y eso va a comenzar a mover tu vida, porque te vas a sentir amado y vas a confiar en la bondad y en el amor que viene de parte de Dios. Cuando mostramos nuestras debilidades en nuestro carácter, esto lo que hace es simplemente saber que necesitamos más de Él. Necesitamos confiar en Él. Y hoy yo con lo único me gustaría que nos lleváramos al final es que confiemos en que Jesús puede hacer lo que hasta ahora en tus fuerzas no has podido hacer. ¿Lo crees? Cierro con esto. Dios dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda y no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque esta mañana tú nos has ayudado a entender la diferencia entre creer en ti
y confiar en ti. Cierra tus ojos. Dile: Jesús, esta mañana yo te invito a que en verdad pueda yo poner toda mi confianza en ti, porque tú eres el que suple todas mis necesidades. Hoy decido entregarte mi vida y todo lo que soy para que tú comiences a morar en mí, porque yo sé que cuando tú guíes mis pasos, tú también tienes el control absoluto para llegar a la otra orilla. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.